El mundo se paraliza. El duelo que todos querían ver. Garry Kasparov versus Magnus Carlsen. El primero, una leyenda viviente, campeón del mundo durante 15 años y número uno del ranking mundial durante 20. Hoy ya retirado, pero para algunos el mejor jugador de la historia. El segundo, el actual campeón del mundo, un jugador técnicamente impecable y que para no pocas personas es ya el mejor de la historia. Un duelo épico, sin lugar a dudas. Todo esto en el marco del torneo de ajedrez 960 Official Random del Champions Countdown 2020. Si ven las piezas en otro orden al tradicional, es justamente porque así se juega este formato. Existen 960 formas diferentes de disponer las piezas, y esto se logra a través de un método aleatorio. Esta partida corresponde a la segunda ronda. En la primera, ambos ganaron sus respectivos duelos y acá luchan por el liderato del torneo. Pero bueno, antes de iniciar con la revisión de esta histórica partida, déjame recordarte que en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com hay 5 cursos de aperturas totalmente disponibles para ti, todos al mejor precio garantizado, así es que no lo dudes y ve por tu curso. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Garry Kasparov con D4, responde Magnus Carlsen D5, E3, y con esto el ogro de Bakú abre la diagonal para sus dos alfiles. Sigue esto con caballo F6, jugada natural, controlando la casilla D4, caballo F3, E6, y fíjate que ahora es Magnus Carlsen quien habilita las diagonales para su pareja de alfiles. Sigue esto con C4, A6, caballo C3, D por C4, alfil por C4, C5, y esto es como estar viendo un gambito de dama aceptado, aunque claramente no lo es. Ya sabes, esto es en formato Fisher Random. Sigue esto con D por C5, alfil por C5, dama por D8 jaque, rey por D8, alfil D3, evitando el perder un tiempo luego de un B5 de las negras, con lo cual el ogro de Bakú opta por quitar su alfil ya mismo. Sigue la partida con rey E7, enroque largo, caballo C6, caballo G5. Digamos que esta jugada es para simplificar un poco la posición. Esta pieza desea ir a la casilla de E4. Sigue esto con torre D8, caballo GE4, caballo por E4, caballo por E4, alfil B6, alfil C3, tocando en G7. F6, por tanto, G4. Una jugada agresiva, sin lugar a dudas, pero no la más apropiada de acuerdo a cómo se está dando la posición, porque genera algunas debilidades en la propia posición y no mejora sus propias piezas. Por tanto, acá era mejor la jugada alfil C2, buscando el cambiar torres y apretar poco a poco, sin necesidad de generar debilidades en la propia posición. Pero bueno, en la partida se jugó G4. Sigue Magnus Carlsen con alfil A5, Garry Kasparov alfil por A5, caballo por A5, alfil C2, alfil C6. Y es acá que se aprecia el inconveniente de la intrépida jugada G4 de Kasparov. La torre de H1 es mirada por rayos X por el satánico alfil de C6. Sigue esto con torre HG1, caballo C4, torre por D8, torre por D8, G5. Kasparov sigue fiel a su plan y estilo, pero la colocación de sus piezas es ciertamente poco armónica, sobre todo cuando vemos la torre allí en G1. Lógicamente Magnus no va a permitir que se abra la columna G y por ello juega F5. Y acá es que se ve cómo la torre en G1 luce torpe en una columna cerrada. Sigue el juego con caballo C3, caballo E5, amenazando caballo G4, que tocaría los peones de F2 y H2 al mismo tiempo. Sigue esto con F4, caballo F3 tocando en H2, torre G2, G6, torre F2, E5, E4. Aburrido de esperar y mantenerse a la defensiva, Garry busca generar desequilibrio con esta jugada. Sigue esto con F por E4, caballo por E4, caballo D4, caballo G3, caballo por C2, rey por C2, torre F8, presionando al peón de F4, y las blancas juegan caballo 2, jugada lógica, protegiendo al peón, pero era interesante la opción de jugar torre E2
Y si torre por F4, entonces torre por E5 jaque, aunque igualmente las negras seguirían mejor, pero las blancas al menos adquirirían actividad. Pero bueno, caballo de 2 es lo jugado por Kasparov, Carlsen rey E6, rey D2, alfil B5, torre F3 y torre F7. Y Carlsen comete este error incomprensible, pues con esto da vida al ex campeón del mundo en el tablero. Lo mejor es simplificar cuando tienes la ventaja, y por tanto en lugar de torre F7, alfil por E2, quebrándole las patas al caballo, era lo que había que hacer. Y tras un rey por E2, entonces E por F4 con ventaja clara. E inclusive hasta torre por F4 brindaba ventaja. Esto es muy papero, y que me disculpe Don Chesu, pero ¿era esto objetivamente lo mejor para las negras? Pero bueno, en la partida se jugó torre F7, que le da vida otra vez al ogro de Bakú. Sigue esto con torre E3, aprovechando de tocar molestamente en E5, y no hay cómo defender ese peón. Sigue Magnus con alfil por E2. Respecto de la jugada torre F5, pensando en defender al peón, esto sería un error grosero debido a caballo de 4 jaque, y las blancas ganarían en el acto. Fíjate que caería la torre. Así es que es por ello que Magnus Carlsen juega alfil por E2, intermedia, torre por E5 jaque, rey D6, torre por E2, torre por F4. Y este es un final difícil para la mayoría de la gente, pero no para un ex campeón del mundo como Kasparov, se supone. Eso es lo que uno puede imaginar, ¿verdad? Pero veamos qué pasó en la partida. Sigue esto con rey E3, torre G4, y al peón de G5 no hay forma de defenderlo, así es que la estrategia blanca es otra, y consiste en activar su torre para ir por los peones negros de la séptima fila. Entonces juega Kasparov, torre D2 jaque, rey E6, torre C2, torre por G5, torre C7, torre B5, torre por H7, torre por B2. Lógicamente hay que salvar al peón que está indefenso, así es que A4 juega Kasparov. Carlsen sigue con A5, H4, un error del ruso. Con apuros de tiempo, equivoca el camino y ahora esto está servido para el actual campeón del mundo. La jugada a realizar en lugar de esta H4 era rey F4. Y si torre B4 jaque, entonces rey G5. Y las blancas seguirían vivas. Con H4, las blancas están prácticamente perdidas. Sigue esto con torre B4, cortando el paso al rey blanco y manteniendo el toque sobre el peón de A4. Torre H6, tocando al peón de G6. Y ahora, imantado por defender a su peón, Magnus juega rey F7, lo cual es un error rotundo. Pero es que no es fácil determinar qué hacer acá para mantener la ventaja. Para fines educativos lo señalaré, y era necesario, en lugar de rey F7, la jugada rey D7. ¿Por qué? Bueno, porque tras torre por G6 vendría torre por H4, caería ahora el peón de A4, y las negras podrían jugar tal vez con dos peones pasados y ligados por el ala de dama. Sería ventaja decisiva para las negras. Pero bueno, Magnus Carlsen, en una decisión muy humana y con pocos minutos en el reloj, juega rey F7, cuidando al peón de G6. Sigue esto con H5, G por H5, torre por H5, B6. Respecto de la opción de torre por A4, bueno, esto sería contestado con torre B5. Y si torre B4, entonces torre por A5, y esto serían tablas teóricas. Así que bueno, la partida se jugó B6, torre E5, buena jugada, cortando el paso al rey negro para que no se acerque al flanco de dama. Rey F6, torre E4, invitando a un cambio de torres que llevaría indefectiblemente a las tablas, que es lo que hace Carlsen, torre B3 jaque. Y es que, a ver, en caso de torre por E4 jaque, también tendríamos tablas luego de rey por E4, rey E6, rey D4, rey D6, rey C4, rey C6, rey D4, B5, A por B5 jaque, rey por B5, rey C3, A4, rey B2, rey B4, rey A2, A3, rey B1, rey B3, rey A1, y ya con el rey en la casilla de A1 en la esquina del tablero, esto sería tablas. Pero bueno, en la partida se jugó torre B3 jaque, rey D2, rey F5, torre H4, rey E5, rey C2, torre F3, torre H6, torre F6, torre por F6, rey por F6, y estos son tablas teóricas. Sin embargo, la partida continúa,
rey D3 por parte de Kasparov, rey E5 por parte de Carlsen, rey E3, rey D6, rey D4, rey C6, rey C4. El importante concepto de oposición que ya hemos revisado en nuestro canal. Te dejo acá arriba el enlace del video donde se enseña este concepto de los finales de reyes y peones. Sigue el juego con B5 jaque y tras esto ambos acuerdan las tablas. Y es que es fácil notar que tras A por B5 jaque, rey B6, rey C3, rey por B5, rey B3, llegaríamos otra vez a un final donde el rey blanco se opone al progreso de las negras y llevando el rey hasta la casilla de A1, esto es tablas muertas sin lugar a dudas. Garry Kasparov y Magnus Carlsen, dos leyendas del ajedrez, no logran hacerse daño y la partida termina en una igualdad más que interesante. Además, con esto ambos siguen en la parte alta de la tabla luego de 2 rondas disputadas. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. A mí me parece realmente espectacular ver a Garry Kasparov peleando de tú a tú contra los monstruos del ajedrez actual. Se mantiene más vigente que nunca el ogro de Bakú. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a las primeras personas en llegar al chat del video estreno anterior. Ellos fueron Pablo Macías, Jorge Luis Barone, Andrés Jerónimo Rodríguez, Kepler, Francisco Castañeda, Pablo Naidorf, Jair Cajas, Nicolás Zuckerman y también finalmente tenemos a Marcel Areco. Si quieres aparecer en estos saludos personalizados, simplemente debes de mantener activa la campana de notificaciones y aparecer de los primeros en el chat. De esa manera te saludaré al siguiente video. Los mejores comentarios del video estreno anterior son los de Cristian Gutiérrez, que nos dice: Fischer, mente maestra, 0 errores graves, 0 imprecisiones, definitivamente el mejor. Gracias, Partidas Inmortales, por transmitir estas maravillosas partidas. Wizard Zombie nos dice: yo hago una celada, pero con una refutación quedó mal, como el gambito de Englund. ¿Qué hago para ganar en pocas jugadas? Fischer, mira. Recordarte que te puedes convertir en miembro del canal haciendo clic en el botón unirse. Obtendrás algunos beneficios como estas coronas de fidelización, también puedes ver algunos videos antes que el resto de suscriptores y, por si fuera poco, video clases que van en directo a ayuda de tu progreso ajedrecístico. Así es que no lo dudes y conviértete en miembro. También rápidamente invitarte a que pases y te suscribas a mi segundo canal aquí en YouTube, Psicología en Animaciones. Cada día somos más. Hemos superado la barrera de los 3000 suscriptores con videos y temáticas realmente espectaculares, siempre en búsqueda de tu desarrollo personal. A través de animaciones, buena música, todo muy divertido. Así es que no lo dudes, pásate y si te gusta, suscríbete. Finalmente, agradecer a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y que tienen su espacio muy bien ganado allí al costado derecho del tablero a modo de tributo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y por supuesto mantente con la campana activa. De ese modo llegarás a tiempo al aviso de un nuevo video en nuestro canal. Te mando un abrazo y te cuidas. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.